seguimos con lo que habíamos comenzado el mes pasado, lo de los falsos profetas. No sé si ven alguna similitud ustedes. Algunas, claro. Algunas. Bueno. Entonces, vamos directamente a ver algunas de las citas y comentarios del libro del profeta Ezequiel, y después pasamos directamente al Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, Ezequiel, hay una introducción una interesante introducción. que trae Monseñor Straubinger. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Jeconías de Judá en el 597 a.C. e internado en Tel Aviv, a orillas del río Cobar. 5 años después, a los 30 de su edad, Dios lo llamó al cargo de profeta, que ejerció entre los desterrados durante 22 años. A pesar de las calamidades del destierro, los cautivos no dejaban de abrigar falsas esperanzas, creyendo que el cautiverio terminaría pronto y que Dios no permitiría la destrucción de su templo y de la ciudad santa. Perdón, ¿ve alguna similitud con la realidad actual? Están cautivos. Sí. Estamos cautivos. Va a terminar pronto. Y Dios no va a tocar. Va a respetar la ciudad santa y el templo. Porque si no, las puertas del infierno hubiesen prevalecido sobre... Está bien, no estaba para el Antiguo Testamento, pero en definitiva, las promesas que Dios había dado al pueblo elegido son semejantes. Y sobre eso se fundamentaban estos. Entonces, Dios no va a permitir la destrucción del templo y de la ciudad santa. Y el cautiverio va a terminar pronto. Pero sobre mojado, pillado. Había además falsos profetas que engañaban al pueblo, prometiéndole en un futuro cercano el retorno al país de sus padres. O sea, esto está escrito por Monseñor Straubinger allá por los años 40, como introducción a este libro. Pero si nosotros hiciéramos una lectura un poco más, no tan especificada, no, pero están hablando de lo que pasa ahora. Y sí, estamos hablando de lo que pasa ahora. Porque estas profecías también tienen mucho que ver con la actualidad, como vamos a ver. Tanto mayor fue el desengaño de las infelices cuando llegó la noticia de la caída de Jerusalén. No pocos perdieron la fe y se entregaron a la desesperación. Es lo que les va a pasar. Claro. Es más, les está pasando. Muchos están desesperados. Sí, lo hemos tratado de reflejar varias veces, ¿no? A través de algunos artículos con caos en la línea media, y cómo la línea media, en principio, ¿no? Como para tener un parámetro, me parece que más popular o más al entendimiento de la gente, hacen esta similitud. No, ¿cómo vas a decir vos que Bergoglio es una calamidad cuando ha sido elegido por el Espíritu Santo? Dios no permitiría que alguien... Y ya vamos a salir adelante, ya vendrá un papa como Ratzinger que nos prometa que la liturgia, etcétera, etcétera. No la ven, y después, por no verla, por no estar atentos a los profetas, vienen las desazones y la pérdida de fe, ¿no? Y lo mismo sucede dentro de la fraternidad, y lo mismo sucede dentro de la resistencia flácida. Con otros matices, pero es exactamente la posición es la misma. Por no ver el problema de fondo, fundamental, caen en todas estas, digamos, falsas esperanzas, que en definitiva los va a llevar a la desesperación. Entonces, tanto mayor fue el desengaño de los infelices cuando llegó la noticia de la caída de Jerusalén. Estaban en Babilonia. Entonces, Ezequiel, Jeremías se había quedado en Jerusalén, Ezequiel estaba en el cautiverio, y tanto Jeremías como Ezequiel anuncian lo que va a suceder, profetizan lo que va a suceder, y no le creen. Claro. Entonces, mientras Jeremías sufre de parte de los incrédulos,
el cautiverio y penas físicas, Ezequiel otro tanto en el cautiverio. Además del cautiverio, además de estar cautivo en manos de enemigos, tiene que soportar a los de su propio pueblo, que no le creen. Y cuando llega la noticia, tanto mayor fue el desengaño de los infelices con la caída de Jerusalén. No pocos perdieron la fe y se entregaron a la desesperación. Bueno, en medio de todo eso, ¿cuál fue la misión del profeta Ezequiel? Consistió principalmente en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Entonces, combatir la idolatría, ¿cuál sería el parangón, el paralelo para nosotros? Y motu propio, que la misa nueva expresa la misma fe que la misa tradicional. La corrupción de las malas costumbres, todo lo que está pasando hoy por hoy, e incluso en el seno de la Flácida. Ustedes han visto que yo, me ha llegado el dato y lo publiqué, de un tal monseñor, que no es obispo, es un monseñorino, Pérez, al cual, el cual figura en la lista de los sacerdotes de la Resistencia. ¿Lo han leído ese artículo mío o no? Bueno, no, ni ustedes lo leen. Bueno, está bien. Entonces, en la lista, ustedes fíjense en la lista que presentó el padre Yazal, en la cual decía, me gustaría ver incluidos al padre Méramo, al padre Turco, al padre Seriani, al padre Grosso, pero y hablaba de sedevacantismo y hablaba de antihuelacionistas furiosos, furibundos. Entonces en esa lista me gustaría vernos incluidos. Por supuesto enseguida salimos a decir, nosotros no. Bueno, en esa lista él incluye un tal Monseñor Pérez. Este Monseñor Pérez fue rector del seminario del Instituto Cristo Rey en Florencia, o sea, Eclesia Dei. No dejó de lado completamente sus contactos con Eclesia Dei y con la Fraternidad San Pedro y con la Fraternidad San Pío X, estando en la Resistencia Flácida. Pero ¿a dónde vengo lo de las costumbres? Él, cuando era rector de este seminario de Florencia, expulsó a un seminarista porque le había enviado cartas de amor a otro seminarista. Bueno, pero estaba en Cristo Rey, padre. Pues muy bien, ese seminarista expulsado en aquel entonces, por aquel entonces rector del seminario de Cristo Rey, hoy sacerdote, monseñorino, yo pongo entre comillas porque no se sabe, no se quiso dejar reordenar su condición, hoy por hoy en la lista de aquel entonces seminarista expulsado, hoy por hoy también sacerdote, entre comillas, porque no sé si es sacerdote, figura en la lista de la Resistencia. Aquel que escribía cartitas de amor a un compañero. ¡Pam! Las malas costumbres, evidentemente. Bueno, y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Bueno, la crisis va a pasar. La fe nos lo asegura, dice Monseñor Felé. La fe nos lo asegura. Eso está escrito allá por el 2001. Los feligreses de Martínez y los feligreses de los centros de misa a los cuales yo me ocupaba, 2001, 2002, 2003, saben perfectamente que yo los puse en alerta respecto de estas cosas. Y ellos saben perfectamente por qué en el 2003, a mediados del 2003, cuando se va el padre Bobé y viene el padre Bullacur como superior del distrito, se me anunció que yo me iba del distrito. Entonces, eso de la crisis va a pasar, la fe nos lo asegura, viene de lejos. Y estos siguen abrigando esperanzas. No sé si con chalecos, con pulóveres, con sobre todo, pero siguen abrigando esperanzas. Bueno, este es el contexto de Ezequiel. Vamos a las citas ahora, que es lo más interesante. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo:
Hijo de hombre, así dice Yahvé, el Señor, a la tierra de Israel. Fin. Llega el fin sobre los 4 extremos del país. Comenta Monseñor Straubinger. Este oráculo, alusivo a la catástrofe final que ya se cierne sobre Judá y Jerusalén, es una joya de la poesía lírica, una de las más emocionantes páginas de la Biblia. Llega el fin, es decir, la caída definitiva de Jerusalén y del reino de Judá, que en 587 a.C. cayó en manos de Babilonia, como 135 años antes había caído Samaria y el reino de Israel en manos de Asiria. Jeremías, que permaneció en Jerusalén, describe el desastre en los capítulos 39, 40 y 52. Se puede también leer en el cuarto libro de los Reyes, capítulo 25, segundo Paralipómenos, capítulo 36, pues conviene estudiar estos pasajes proféticos paralelamente con los libros históricos. Interesante, ¿eh? Pasajes proféticos paralelamente con los libros históricos. Es decir, cómo la historia confirma las profecías. La causa del atroz castigo fue, como vemos, esencialmente religiosa y más que nada la prevaricación sacerdotal. Nuevamente, huelga la comparación. Sí. Pasamos a los versículos 25 y 27 de ese mismo capítulo 7. Viene la ruina, y cuando busquen la paz ya no la habrá. Vendrá calamidad sobre calamidad, y a un rumor seguirá otro. Entonces pedirán en vano misiones al profeta, y al sacerdote le faltará la ley, como a los ancianos el consejo. El rey andará de luto, y los príncipes se vestirán de tristeza, y temblarán las manos del pueblo del país. Pues los trataré conforme a su conducta, y conforme a sus juicios los juzgaré, y conocerán que yo soy Yahvé. Bueno, antes de leer el comentario, nosotros ya de entrada nos llama la atención, ese entonces pedirán en vano visiones al profeta. Entonces. Pero ya será tarde, será en vano. Y estos siguen pidiendo, algunos siguen pidiendo visiones o echando mano a visiones, pero que no son del profeta. Por eso estamos viendo los falsos profetas también, porque vamos a ver que en medio de todo esto también estaban los falsos profetas. Entonces estaba Ezequiel, estaba Jeremías y estaban los falsos profetas. Y a mí me llama la atención en esta última frase, conforme a sus juicios los juzgaré. Es decir, está hablando de una acción intelectual, discursiva de los que va... Antes habla de la conducta, sí, que puede ser lo exterior, los pecados temporales así visibles. Pero dice, conforme a su juicio los juzgaré. También lo que piensan y difunden. ¿Los juicios de quién? De los reyes y de los sacerdotes, en cuyas manos está el pobre pueblo. Bueno, Straubinger comenta, cortito. A un rumor seguirá otro, malas noticias una tras otra, llegan a los sitiados las malas noticias, pero sus profetas, sacerdotes y ancianos ya no son capaces de consolarlos, porque sus labios no hablan la palabra de Dios, que debía ser su característica. En igual decadencia que los guías espirituales estará el poder civil. Tal cual. Es un calco, es un calco. Pasamos a los primeros 4 versículos del capítulo 8. El año sexto, el día 5 del sexto mes, hallándome yo sentado en mi casa y estando sentados delante de mí los ancianos de Judá, cayó allí sobre mi mano la del Señor Yahvé, sobre mí la mano del Señor Yahvé. Miré y he aquí una figura que parecía de fuego. Según se veía, de la cintura para abajo era fuego, y de la cintura para arriba como una luz resplandeciente semejante a metal que brilla. Y alargó algo similar a una mano y me tomó de una guedeja de mi cabeza. Y levantándome el espíritu entre la tierra y el cielo, me llevó en visión divina a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira al norte, donde estaba el asiento del ídolo del celo, que provoca los celos del Señor. Y he aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, de modo que yo la había visto en la llanura.
Esta visión es retrospectiva. Dios muestra al profeta el culto idolátrico con que los judíos habían contaminado el templo. Lo que Dios reveló a Jeremías para los judíos que quedaban en la patria, eso mismo reveló al profeta Ezequiel para los exiliados, a fin de quitarles a unos y a otros la vana esperanza que tenían en la perpetuidad del reino y del templo, la cual los apartaba de la verdadera conversión, y anunciarles la ruina de la ciudad y del templo, y cultivar la semilla de expectación mesiánica en medio de las angustias del destierro. Genial. Pero si hubiese perdurado simplemente, solamente, la misa nueva, como abominación de la desolación en el lugar santo, hubiese ocurrido también esto, pero con más razón, el vergonzoso motu propio, que pone en un nivel de igualdad la idolatría, como si hubiese visto el profeta Ezequiel, Dios lo lleva y ve no solamente la estatua del ídolo, sino la estatua del ídolo y, que le hubiesen dicho, expresa la misma fe que Yahvé. Entonces, si por solamente haberse conservado el culto idolátrico vino todo esto, imagínense lo que nos espera, de haber equiparado el culto adúltero con el culto sacrosanto, la que nos espera. Y según este párrafo, además, Ezequiel tenía por misión cultivar la expectación mesiánica. Uh-huh. ¿Pero eso no desanima? Obvio. Esa profecía desanima, padre. Claro. ¿Y qué hay que hacer, monseñor? Y política. Entonces, acá ahora monseñor Strobinger dice que conviene recordar la división de toda la profecía de Ezequiel, que él indicó en la introducción. Es de notar que Dios revela al profeta que podrá hablar y no será más mudo, el día en que un fugitivo de Jerusalén le anuncie la caída de la ciudad santa. Desde entonces él se pone a vaticinar contra los paganos hasta que sucede aquella caída, según se puede ver en el capítulo 33, 21 y siguientes. Después, Dios le abre la boca nuevamente y previa una breve advertencia contra los que quedaron en Jerusalén y otra contra sus oyentes de Caldea. Vemos que en adelante Ezequiel se pone decididamente, empezando con la gran profecía mesiánica del pastor, a anunciar en forma consoladora la gran restauración, que antes solo había dejado entrever en el capítulo 11, 16 y siguiente y en otros más. Genial también. De ahí que toda esta serie de visiones, desde este capítulo 8, sean para mostrar ante los emigrados en Babilonia o a la generación siguiente, como algunos suponen, la necesidad en que Dios se vio de quebrantar a su pueblo a causa de su tremenda prevaricación. Nótese, en el capítulo 33, 7 y siguientes, se reitera a Ezequiel su carácter de centinela de Israel, que se le había dado en 3:16 y siguientes, antes de imponerle aquel silencio en 3:22-27. Bueno, pasamos al capítulo 11, los primeros 4 versículos. Me arrebató el espíritu y me llevó a la puerta oriental de la casa de Yahvé, que mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres. Y vi en medio de ellos a Jesonías, hijo de Asur, y a Feltías, hijo de Banaías, príncipes del pueblo. Y me dijo, Hijo de hombre, estos son los hombres que urden maldades y dan perversos consejos en esta ciudad. Estos son los que dicen, ¿acaso no han sido construidas poco a casas? Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Por eso profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Los 25 hombres representan a los jefes del pueblo y no parecen ser los mismos del capítulo 8. Su maldad consiste en confiar en sus propias fuerzas, en las cosas que han sido construidas, en las fortificaciones y murallas,
desoyendo al Señor que les hablaba por los profetas. Esto vale para línea media, que van a la misa nueva y festejan a Bergoglio. Si mañana viene Bergoglio a Argentina, van a ir. Sirve para los de la tradición, especialmente los de la fraternidad. Digo tradición porque están aquellas obras que no son de la fraternidad, dependen más o menos, siguen más o menos a Monseñor Felé, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sirven también para los que todavía dentro de la fraternidad resisten a Felé y los que fueron expulsados o se fueron y están en la resistencia flácida. Confían en sus propias fuerzas. Su maldad consiste, dice el profeta, en confiar en sus propias fuerzas. Y justamente maldad porque hay un desobedecer directamente, ¿no? Y esto hablamos no tanto de los feligreses, no, obviamente, sino de los sacerdotes. Sí. No de los sacerdotes. Pobres feligreses que no saben, uno, cómo defender a Felé y los otros a Williamson. No saben cómo hacer. No saben qué decir. No saben cómo ocultar. Reitero, su maldad consiste en confiar en sus propias fuerzas, en las cosas que han sido construidas, en las fortificaciones y murallas, desoyendo al Señor que les hablaba por los profetas. De ahí que se apliquen a sí mismos aquella locución proverbial de la caldera, las murallas de la ciudad y las carnes, los habitantes, que a su parecer no pueden quemarse porque la caldera las defiende del fuego enemigo. Reconocen pues el peligro en que viven, pero no creen en la ruina que les anuncian en Jerusalén los profetas, principalmente Jeremías, pues Isaías, muerto más de medio siglo antes, en tiempo del rey Manasés, se había referido más bien, al combatir la falsa seguridad de su pueblo, a un peligro asirio, incluyendo el ataque de Sennacherib contra Jerusalén, que fue frustrado, y haciendo frecuentes alusiones mesiánicas y escatológicas. En cambio, cuando alude al cautiverio de Babilonia, lo hace más en forma de consuelo y también con trascendencia mesiánica. Recordemos, en cambio, que Ezequiel profetiza durante los primeros años del cautiverio que debía durar todavía 70 años. Entonces, esto que han desoído los judíos de los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel, se refería a la primera venida de nuestro Señor. Muchas de estas profecías en esos profetas del Antiguo Testamento, particularmente el profeta Daniel, como las del Nuevo Testamento, se refieren a la segunda venida. Y la actitud es exactamente la misma. Están cautivos, no quieren escuchar, están confiados en falsas esperanzas, etc. Y el fin va a ser el mismo. El fin va a ser el mismo. Van a terminar de la misma manera. Y es importante para evitar suspicacias y después críticas, obviamente, en algunos blogs y demás, de que aquí no es que Radio Cristiandad le dice nosotros somos los profetas y ustedes no nos escuchan a nosotros. Pero que hace falta explicarlo eso. Sí. Bueno. No. Hay algunos que creen que Bergoglio es papa, así que imagínense si va a haber que explicarlo o no. No, pero nada más pensar que serían mis profetas, no son tan idiotas. No, sinceramente, ya sería un insulto muy grande para esta gente tener que explicarles esto. Bueno. Pero, ¿que hay alguien que escribió para explicar eso? No. Ah, ¿es usted? Ya van a escribir. Sí. No, que decir en el sentido de decir, ojo, que no nos tomen por esto. Claro, Yo o sea, que no es la profecía suya, no es la profecía de Radio Cristiandad de que esto va a pasar, sino que es la profecía de Ezequiel. No, si tuviese, yo sinceramente, si me hubiese obligado a explicar esto directamente, pensaría que no solamente que no tienen nuca para salir en las fotos, sino que no tienen nuca directamente, no tienen nada, están desnucados, pobrecitos. No, nos estamos refiriendo, es como si un judío, un sacerdote de los menores, estando en Jerusalén, cerca de Jeremías, o estando en el exilio, cerca de Ezequiel, le dijera al resto del pueblo, lo que está diciendo el profeta, escúchenlo. Ya se han cumplido algunas profecías, o ya se cumplieron estas respecto de la primera venida de nuestro Señor.
presten atención a las otras. Y no presten atención a los gurúes, porque ahora vamos a ver que pululan también los falsos profetas, que querían contrarrestar con falsas profecías las del profeta Ezequiel. Entonces, un simple sacerdote, escuchando y viendo, diría, no, el que tiene razón es Ezequiel. Entonces, si se nos quiere asignar a alguna función, sería esa simplemente. Presten atención a las verdaderas profecías, las que están en la revelación escrita u oral, y la de las profecías en los momentos todavía más o menos católicos del magisterio que fueron aprobadas. Entonces pasó por ahí, no sé, nunca más se habló. La cuestión esta de que apareció, de que en el diario de Sor Lucía, que la punta de la lanza tocará el eje de la tierra, nunca más nadie habló nada. Yo puse, si es cierto, no hace más que confirmar lo que está en la Sagrada Escritura y la exégesis que de ella hizo el padre Lacunza. Pero yo personalmente no lo había escrito, había publicado en 3 sermones largamente lo del padre Lacunza sin haber tenido noticia de esto. No necesitaba yo que en Fátima se hubiese hablado de que con la punta de la lanza será tocado el eje de la tierra y se producirá todo lo que se va a producir. Ya está en la Sagrada Escritura y un buen exégeta como el padre Lacunza ya lo había explicado. Y nosotros lo publicamos, una vez más, lo lamento, con 2 meses de anticipación. Pero bueno. El llegar tarde les duele. Pasamos al capítulo 12, versículos 21 y 28, son 8 versículos, pero vale la pena. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es ese que tenéis en el país de Israel y que dice: se van prolongando los días y no se cumplen las visiones? Perdón, eso es de ahora. ¿Qué está leyendo usted? Está leyendo Jesús Cristo. Me dejó el libro recién. ¿Ezequiel? Ezequiel. No, es el profeta Ezequiel. ¿Qué Ezequiel? Sí, Ezequiel. La Bessi. Sí. ¿Que vino el jugador de fútbol acá? Sí. Tatuado vino. Usted está leyendo... No, dígame la verdad. ¿Está leyendo el profeta Ezequiel, la palabra de Dios? Sí. A ver. Se van prolongando los días y no se cumplen las visiones. No, pero ¿qué es eso? Ese es el refrán que tenían en el país de Israel y que Yahvé pregunta, ¿qué refrán es ese? Pero acá más de uno podrá decir, ¿pero qué refrán es ese? Claro. Que nos están... Y no ven que vienen sacerdotes de la fraternidad, pasan por aquí, pasan por allá, se van prolongando los días y no se cumplen las visiones de estos visionarios de la además cristiandad. dicen que las visiones van a llevar más tiempo, son más allá, más lejanas. Por favor. A ver, vamos Continúa, de nuevo. Empiezo de nuevo. Sí. Me fue dirigida la palabra de Yahvé que dijo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es ese que tenéis en el país de Israel y que dice: se van prolongando los días y no se cumplen las visiones? Por esto diles: yo acabaré con este refrán, no lo repetirán más en Israel. Al contrario, diles: ya están cerca los días y el cumplimiento de toda visión. Pues no habrá más visión vana ni adivinación lisonjera en la casa de Israel. Porque yo, Yahvé, hablaré, y cuanto dijere se cumplirá, no se diferirá para más adelante. En vuestros días, oh casa rebelde, diré una palabra y la cumpliré, dice Yahvé el Señor. Y me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: Hijo de hombre, mira lo que dice la casa de Israel. La visión que éste ve es para días lejanos, para tiempos remotos profetiza él. Por lo tanto, diles: así dice el Señor Yahvé, no se diferirá ya ninguna de mis palabras. La palabra que yo dijere se cumplirá, dice Yahvé el Señor. Bueno, antes de leer el sabroso comentario de Monseñor Straubinger, veamos una vez más. Esto es respecto de la destrucción de Jerusalén y el anuncio de la venida del Mesías que restaurará la casa de Israel. Bueno, exactamente pasa lo mismo con las profecías respecto del fin del mundo, el reino milenario, con la venida previa de nuestro Señor, de Nuestra Señora, etc. La visión que éste ve es para días lejanos. Nos lo dicen, pero en la cara.
No, todo eso que está profetizado es para días lejanos. Sí. A mí me lo dijo Monseñor Felé en la cara. Pues yo le pregunté, pero Monseñor, todo esto se va, y sí, me dijo, me hizo así como diciendo, no me queda otra que decirte que sí, Seriani, sí, pero no es para ahora. Y su prédica desanima a los fieles. Eso me lo dijo en octubre del 2002, allá en el despacho de la Casa del Distrito en Martínez. Octubre del 2002. ¿Y cómo le llama el profeta a estas cuestiones, no? Visión vana y adivinación lisonjera. Esa es genial. Adivinación lisonjera. Bueno, ¿qué dice al respecto entonces Monseñor Strobinger? ¿Qué refrán es ese? Se dirige a los que no dan oídos a las profecías, pretextando pasan los días sin que se cumplan los vaticinios. Se refieren a oráculos de los profetas anteriores y también a los contemporáneos como Jeremías o el mismo Ezequiel. En vuestros días, texto importante para confirmar la interpretación de las palabras de Jesús, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Decían otros, estas profecías, aunque tengan algún significado, no afectan a nosotros, sino que se cumplirán tan solo en tiempos remotos. El Señor anuncia la proximidad del cumplimiento. Bueno, y esta es la disputa también en cuanto a una parte de la profecía entre el mismo Monseñor Williamson y Monseñor Felé. Entonces, Monseñor Felé lo patea para mucho más lejos. Monseñor Williamson dice que el castigo es inminente, pero después viene la restauración. 25 años de buenas patatas, entonces podemos hacer patatas fritas y buenas tortillas, etcétera, pero no es lo que está profetizado, basándose en justamente visiones lisonjeras, sean Akita, sean Garabandal, visiones lisonjeras. Capítulo 13 es larguísimo, ¿no es cierto? No lo vamos a leer. La cita es larga, vamos directamente al comentario de Monseñor Strobinger, pero es todo el capítulo 13 de Ezequiel. Que tomen nota de tan tremenda advertencia divina las incontables mujeres de hoy que, sometiéndose a la tiranía mundana de las modas indecorosas, van como estas profetisas haciendo caer en lazo las almas. Bueno, tenemos una suerte nosotros. ¿Qué? En aquel entonces había profetisas. Sí. Hoy se visten así y no profetizan niente. Pero fíjense en que tanto Felé como Williamson tienen sus profetisas. Claro. No faltan, ¿eh? O sea que todo coincide. Pero el problema acá no es, en el caso de la profetisa de el alma privilegiada de Felé, sí, porque lo que causó gran sorpresa y gran asombro y que prácticamente fue la causa única para decir, no, esta no viene de Dios, que cuando la fueron a visitar de sorpresa la encontraron en Blue Jean fumando y viendo la televisión. No, esta no puede ser profetisa. Pero Ezequiel arremete contra las, entre comillas, profetisas, que además eran de malas costumbres. Por eso, Monseñor Strobinger dice: haciendo caer en lazo las almas, es decir, sembrando a su paso, consciente o inconscientemente, el pecado en cada uno que las ve y las codicia, según lo enseña el mismo Señor Jesús. Nótese que el recato no puede ser juzgado según la moda, porque la palabra de Dios nos hace saber terminantemente que tanto por la ostentación del atavío lujoso como por la ostentación de la hermosura se enciende cual fuego la concupiscencia. Y en otra parte, ¿por ventura puede un hombre encender el fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿O andar sobre ascuas sin quemarse la planta de los pies? Habrá tal vez quien diga que esto es precisamente lo que se busca, la casa del matrimonio mediante el atractivo físico o sex appeal. Para ilustrar a las que así pensaren y salvarlas de la ruina de un hogar desdichado, la sabiduría de Dios nos da también textos definitivos según los cuales no puede existir ni entre esposos ni entre amigos
un vínculo durable sin el afecto fundado en lo espiritual. Contra el nudismo hay también varias citas, y sobre el lujo femenino. Para aquellas sobre todo que quieran conocer un poco más, luego publicaremos los textos para que tengan la referencia. Sí, es el capítulo 13 de Ezequiel, los que quieran ir viendo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí mismo viene por la cuestión de los falsos profetas, ¿no es cierto? Esa cita, haciendo morir las almas que no deben morir y salvando las almas que no deben vivir. Interesante, ¿eh? Estas últimas son las referidas en el versículo 22 y nota, es decir, los impíos a los cuales ellas envalentonaron con sus falsas doctrinas, en tanto que afligen a los justos. San Pablo, que no olvida ciertamente a las mujeres que con él trabajaron por el Evangelio, les hace empero presente que por naturaleza y por voluntad de Dios han de guardar sujeción al hombre, y que no les corresponde en la Iglesia la misión de enseñar, ni se les permite, por lo cual guarden silencio, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como lo dice también la ley, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus propios maridos. Interesante esto, porque el padre Piver, una de las cosas que le enrostra a la persona que dirige el blog, a ver, a ver, espera un poquito que se corta ese micrófono, sí. Deja de funcionar y es ¿Y un ahora? segundo. Ahí está. Entonces, digo, interesante esto que decía Monseñor Straubinger, porque una de las cosas que le enrostra el padre Piver a la persona responsable del blog Avec l'Immaculée, yo no sabía que era una mujer, pues está con un seudónimo, Indomino Speravi, le enrostra que es mujer y le dice que se calle, porque San Pablo... Ahora bien, en la Resistencia Flácida hay otro blog cuyo responsable es una mujer. ¿También vale para esta persona? Claro. ¿También vale para esta persona? Sale mal ese micrófono, padre. Y bueno, véngase pues sí, para este lado. porque estoy hablando de... Sí, habla de mujeres y bueno, ahí está, de este lado, ahí. Entonces, Ahí está. ¿que tengo que repetir todo? Sí, mejor. Bueno, yo digo que es interesante esto que dice Monseñor Straubinger respecto de las mujeres, porque el padre Piver acaba de enrostrarle a la persona responsable del blog Avec l'Immaculée el hecho de que sea mujer. Y le recuerda esta cita de San Pablo, diciéndole, no le es permitido a la mujer. Ella le responde muy bien, pero yo digo si vale también para la responsable del blog de los impotentes, porque también es mujer. Entonces el padre Piver también le dice al blog de los impotentes o que se calle, que cierre, o al menos que ponga como responsable y que redacte los artículos y demás, un hombre. ¿Vale solamente para Avec l'Immaculée o también para los impotentes? Esa es mi pregunta. Muy bien. Ya se la van a contestar, ¿eh? Espere que... ¿Sí? Están escribiendo en este momento. Sí. El padre Piver me va a contestar. Claro, exactamente. Bueno, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus propios maridos. Y si no saben los maridos, bueno. El problema es si no tienes marido. Ya, aparte, claro. O si 5 tuviste y ninguno de ellos fue tu marido. Sí. En los tiempos que corren se tiende a olvidar estas enseñanzas sin comprender que, siendo el mismo Dios quien las da para su servicio, sería absurdo querer servirle contra lo que a él le agrada. Puede verse, en cambio, la consoladora misión que San Pedro espera de la mujer, primera carta de Pedro 3.1, y las condiciones que indica San Pablo para las viudas que quieran trabajar en el apostolado. En el pasaje también se menciona a quien yo no quería afligir. Recojamos esta flor que nos manda nuestro Padre Celestial y que nos muestra la delicadeza de su amor. Fortalecido los brazos del impío, dirá también en este capítulo 13 de Ezequiel, de modo que en vez de humillarse de su pecado, se enorgullezca de él. Es decir, que ya entonces se notaba esa ceguera en cuyo abismo Satanás, el padre de la mentira, todavía tiene a la humanidad sumergida y dominada por el engaño. Nadie aceptaría, por ejemplo, el mote de ladrón, porque va contra el honor,
sancionado por el mundo. Pero en cuanto al hecho mismo, muchos se gloriarán de la habilidad con que engañaron a otro en un negocio, y más aún si tienen, como aquí vemos, falsos profetas o profetisas que se lo aplauden. ¿Y cuántos no se glorían de haber engañado a una mujer para seducirla, en tanto que la víctima, lejos de poder gloriarse, queda deshonrada? Pero en la actualidad existe una ceguera más diabólica aún: gloriarse de no conocer a Dios. Véase sobre este tristísimo tema Jeremías 9:24. Bueno, el versículo que viene ahora, el tercero del capítulo 20, es para alquilar balcones. El año séptimo, el día 10 del quinto mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Yahvé y se sentaron delante de mí. Y me llegó la palabra de Yahvé que dijo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel en estos términos. Así dice Yahvé el Señor: ¿Vosotros venís a consultarme? Por mi vida, dice Yahvé el Señor, que no me dejaré consultar por vosotros. Júzgalos tú, hijo de hombre. Júzgalos tú y muéstrales las abominaciones de sus padres. El año séptimo, después de la deportación del rey Jeconías, 597, es decir, en 591, 4 años antes de la caída de Jerusalén. Ancianos de Israel, dice el texto, los ancianos del pueblo en cautiverio vienen a consultar a Yahvé por medio de su profeta, sin duda sobre la suerte de la nación. El profeta les responde echándoles en cara las perpetuas infidelidades de Israel, por las cuales serán castigados duramente. Pero a la justicia se sobrepondrá la misericordia, y tras el castigo vendrá la gloriosa restauración mesiánica. Aquí, como en el Salmo 77, Nehemías 9:6 y siguientes, y otros pasajes, se hace un resumen de la historia de Israel, por donde resalta invariablemente la fidelísima actitud de Dios en su misericordia paternal, que no se cansa de perdonar a su pueblo, contrastando en forma harto aleccionadora con las ingratitudes e infidelidades de éste, hasta que llegó la prueba del cautiverio, que no iba a ser sino la imagen de la más grave que había de sobrevenirle con la diáspora o dispersión que Israel sufre hoy todavía, por lo menos en su mayor parte. Y que recordemos cómo va a terminar. Con la vuelta del pueblo de Israel a su Dios, al verdadero Dios. Pero previa Masacre y entrega al anticristo. Pero previa apostasía. De los gentiles, sí. En la iglesia. Apostasía, lo mismo que hicieron los judíos, y por lo cual merecieron que se les fuese quitado la revelación y la salvación y pasase a manos de los gentiles. También vendrá la apostasía, y ya la vivimos. No Entonces, es un evento a futuro ese. Como Dios permitió la prevaricación de Israel para que ingresase los gentiles en el plan de la salvación, Dios permitirá la apostasía de estos, es decir, en la iglesia, para la vuelta de Israel. Bueno, hay otras citas importantísimas del profeta Ezequiel, pero bueno, quiero pasar al Nuevo Testamento. No sé si hacemos un corte. Bueno. Y después vamos directamente un poco al Nuevo Testamento. Perfecto. Enseguida regresamos. Aquí estamos en Radio Cristiandad con los especiales junto al padre Juan Carlos Seriani, hoy dedicado a los falsos profetas. Los especiales de Radio Cristiandad junto al padre Juan Carlos Seriani de este mes de septiembre del año del Señor 2014. Estamos hablando de los falsos profetas, es el último bloque de estos especiales del mes de septiembre dedicado al tema, puesto que lunes y martes, Dios mediante, nos dedicaremos a seguir ahondando sobre la sociedad civil cristiana y la visión de Monseñor Schumacher, ¿no? Tan actual que obviamente no deja de llamarnos la atención.
Así que todos invitados, lunes y martes, en la continuidad de estos especiales con el Padre Serial. Sigamos hablando de los falsos profetas que están tan de moda. ¿Siguen de moda? Sí, claro. Algunos decían, mientras estábamos en la pausa, es increíble la similitud, como si hubiera sido escrito para esta hora. Es que en verdad ha sido escrito para esta hora. Es así, la profecía viene andando hasta que se cumple. Sí, pero destaquemos bien, ¿no? La similitud radica en que son dos tipos de profecías. Ahora vamos a las del Nuevo Testamento, justamente quería saltar directamente para ir al Nuevo Testamento, porque están aquellas profecías que se referían a la primera venida de nuestro Señor, y están las profecías que se refieren a la segunda venida. Es en eso el paralelo, y sobre todo el paralelo está en el desconocimiento, en el rechazo, en el combate contra unas y otras. Entonces, hoy por hoy están los que desconocen directamente las profecías respecto de la segunda venida de nuestro Señor, las desconocen, nunca han oído hablar. Están los que, conociéndolas, no le llevan el apunte y buscan en otro lado. No, prediquen cosas dennos augurios de paz, como le decían a Jeremías. No nos anuncies estas cosas, anúncianos cosas agradables. Claro. Y están los que la combaten, así como combatieron a los profetas del Antiguo Testamento, e incluso algunos de ellos los pasaron a cuchillo. Están los que combaten las profecías en sí mismos y las pasan a cuchillo, porque algunos incluso los tijeretean las profecías, o las interpretan como se les ocurre a ellos, o le prestan más atención a falsas profecías. Bueno, todo eso es lo que se está viviendo. Entonces, ahora vamos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar justamente más patente esta similitud. Pero esto ya es lo que nos toca vivir a nosotros. Las profecías en sí y los falsos profetas. Entonces, comenzamos por algunas citas en los evangelios, la mayoría son bien conocidas, y después ya entraremos en el resto del Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Bueno, hace apenas 7 semanas, tuvimos que comentar este evangelio. Este evangelio está en el 7º domingo de Pentecostés, 7º domingo después de Pentecostés. Entonces, guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, más por dentro son lobos rapaces. Pequeño comentario de Monseñor Straubinger. Jesús, como buen pastor, nos previene aquí bondadosamente contra los lobos robadores, cuya peligrosidad estriba principalmente en que no se presentan como antirreligiosos, sino al contrario, con piel de oveja, es decir, con apariencia de piedad y disfrazados de servidores de Cristo. Para ello nos habilita a fin de reconocerlos, pues sin ello no podríamos aprovechar de su advertencia. Bueno, acá podríamos estar hablando horas sobre la apariencia de piedad, disfrazados de servidores de Cristo, robadores de almas. Pero indudablemente debe haber además otra característica, que quizá, porque a lo mejor malos obispos, malos papas que tenían apariencia de piedad y por dentro eran lobos rapaces, pudieron haber existido. Pero aquí hay otra maldad, y es justamente ese ir y matar a las ovejas, quitarles la vida de la gracia, o sea, obrar por el maligno, no tanto a lo mejor por su propio bienestar o placer o dinero o lo que fuere, que puede haber existido en la historia, sino ahora hay otra mente trabajando. ¿Y qué es lo que le quieren robar?
hoy la vida de la gracia. Lea la siguiente cita de San Lucas 11:52. Ay de vosotros, hombres de la ley, porque vosotros os habéis apoderado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que iban a entrar, vosotros se lo habéis impedido. Viene como anillo al dedo, ¿no? Sí, sí. La llave... No, repitamos, porque es impresionante. O sea, da miedo, da escalofrío. Sí. O sea, es nuestro Señor Jesucristo que le está hablando a los hombres de la ley. De su entonces y de nuestro entonces. Son los hombres de la ley, son los depositarios de la ley, los depositarios de la fe. Y además son falsos profetas y auguran el falso profeta, que como decíamos el otro día, cuando los hombres vayan a preguntarle a quién acudir, los va a poner bajo los pies del anticristo. Perdón, ustedes se van adelantando. Lea la siguiente, Espera, lea la de San Juan. Lea inmediatamente. San Mateo, San Lucas le contesta a Fabián, San Juan ahora le contesta a Fabián. A Luis. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese lo recibiréis. ¿Ven cómo se van Yo no estaba preparado No, esto. ni lo habíamos leído antes. Bueno, No. entonces son ustedes que meten la pata. Sí. Bueno, entonces, leamos de nuevo la de San Lucas y el comentario de Monseñor Strobinger. Y lo que quieran agregar ustedes, ¿no? Dice San Lucas, ay de vosotros, hombres de la ley, porque vosotros os habéis apoderado de la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que iban a entrar, vosotros se lo habéis impedido. Cambiemos la palabra conocimiento por tradición. Hay de vosotros, hombres de la ley, hombres de la fe, de la doctrina, porque vosotros os habéis apoderado de la llave de la tradición. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que iban a entrar, vosotros se lo habéis impedido. ¿Qué dice Monseñor Strobinger? La llave del conocimiento de Dios es la Sagrada Escritura, como enseña San Juan Crisóstomo. Los escribas y fariseos que la interpretaban falsamente o la reservaban para sí mismos son condenados como seductores de las almas. El pueblo tiene derecho a que se le predique la palabra de Dios. En cuanto al conocimiento de la Sagrada Biblia por parte del pueblo, dice su Santidad Pío XII en la encíclica Divini Afflante Spiritu, favorezcan los obispos y presten su auxilio a todas aquellas pías asociaciones que tengan por fin editar y difundir entre los fieles ejemplares impresos de las Sagradas Escrituras, principalmente de los Evangelios, y procuren con todo empeño que en las familias cristianas se tenga ordenada y santamente cotidiana lectura de ellas. Perdón, el año pasado, para las vacaciones del 2013 en Europa, julio, agosto, septiembre, hubo quien aconsejó leer en familia. ¿Qué? A María Valtorta. A María Valtorta. ¡Tan! ¿Se acuerdan? Sí. ¡Tan! ¡Ay de vosotros, hombres de la ley, de la tradición, de la Sagrada Escritura! Ahí le pasamos el micrófono de nuevo. que repetir de porque vuelta se- todo? No. ¡Ay de vosotros, hombres de la ley, de la Sagrada Escritura, en cuyas manos está la Sagrada Escritura! No entráis vosotros y no dejáis entrar. Tal cual. Por eso dije que había mucho jugo aquí. Y vean que son apenitas 2 o 3 versículos que estamos leyendo de San Mateo, de San Lucas y ahora de San Juan. Y todo lo que podemos hacer, ¿no? Sobre esto. Entonces, la llave del conocimiento es la Sagrada Escritura, dice San Juan Crisóstomo. Entonces, y los escribas y los fariseos la interpretaban falsamente. Claro. Yo lo lamento, es Monseñor Strauss que escribió esto.
o la reservaban para sí mismos. Y son condenados como seductores de las almas. Seductores de las almas. Por eso inmediatamente, bueno, yo lo dejé hablar, pero después le corté y dije, la respuesta está en la cita siguiente, Claro. a lo que usted decía. O sea que, evidentemente, cuando uno lee la primera cita, la de San Mateo, entonces no se limita nuestro Señor a una cuestión de disfraz. Debe haber algo más, decía usted. Ujú. ¿Y a dónde llevaba? ¿Qué es ese algo más? Y al tema de la fe, al tema de la vida de la gracia. Lo encontramos con ¿qué? Con el conocimiento. Allí, justamente en ese conocimiento negado a la gente, se puede ver claramente esa falacia que los condena, que los lleva por el mal camino. Y ahí entonces cuadró la idea, porque, claro, uno en principio puede encontrarse con falsos pastores, ¿no es cierto?, revestidos de cierto aire piadoso y que después andan con los chicos en los taxis, ¿no es cierto? Y sin embargo aparecen como miembros del clero y van y rezan sus misas, a algunos hasta con cierto boato, pero sin embargo, y no se refiere a ellos directamente. Obviamente son partícipes de la historia, pero es otra la tarea. La llave del La conocimiento. llave es cerrar la posibilidad de que entren. Acá Monseñor Straubingen se limita a la Sagrada Escritura, pero está tanto en el pueblo elegido del Antiguo Testamento, como sobre todo para nosotros, está la tradición también. La llave del conocimiento, Sagrada Escritura y tradición. Y yo me arriesgaría a agregar las definiciones dogmáticas de los papas, de los concilios, y aquellas revelaciones privadas reconocidas por el magisterio. Entonces, cierran la llave. Con llave cierran el acceso. No habéis entrado vosotros y no dejáis entrar a los demás. Y eso lo estamos viviendo hoy en día. Y entonces viene, como anillo al dedo, la siguiente cita, la de San Juan, que está tomada del capítulo 5, versículo 43, es un solo versículo. Es después de una gran discusión con los fariseos, la primera gran discusión, después que nuestro Señor curó al tullido que estaba allí en la piscina probática, que no hacía 38 años que estaba allí y no podía acceder. Bueno, cuando lo cura, como era un sábado, viene la primera gran discusión con los fariseos. Y nuestro Señor les va a decir estas palabras terribles. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Muchas veces hemos hablado de ese otro. Ese otro, el otro. Con mayúscula, ¿no? Claro. La historia rebosa de comprobaciones de esta dolorosa realidad. Los falsos profetas se anuncian a sí mismos y son admirados sin más credenciales que su propia suficiencia. Los discípulos de Jesús, que hablan en nombre de él, son escuchados por pocos, como pocos fueron los que escucharon a Jesús, el enviado del Padre. Suele verse aquí una profecía de la aceptación que tendrá el anticristo como falso Mesías. Y remite al capítulo 13 del Apocalipsis. Bueno, ahora pasamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 21 a 26. A este es necesario que lo reciba el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que Dios ha hablado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Porque Moisés ha anunciado, el Señor Dios vuestro os suscitará un profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él habéis de escuchar en todo cuanto os diga, y toda alma que no escuchare a aquel profeta será exterminada de en medio del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel y los que lo siguieron, todos los que han hablado, han anunciado a sí mismos estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo, y le ha enviado a bendeciros a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Bueno, esto son palabras de San Pedro a los judíos. Es una cita larga,
pero muy, 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 muy jugosa, muy importante, y que vuelve justamente a marcar las distancias, las diferencias y, en definitiva, todo lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Empieza el comentario Monseñor Straubinger con restauración de todas las cosas. Recordemos, este tema es muy importante. Justamente yo he hecho referencia hace 2 meses en esos 3 sermones sobre la recapitulación de todas las cosas, el llevar todas las cosas a la cabeza, que todas las cosas van a ser restauradas por nuestro Señor Jesucristo. En su segundo advenimiento, el Mesías operará la restauración de todas las cosas según el orden fijado por Dios. Esto lo dice Crampon, que para los franceses es más que para nosotros de Straubinger. Filion y Crampon, y fíjense en cómo Straubinger muchas veces cita a estos 2 autores franceses. Entonces, muy importante la cita de Crampon, dice, repetimos. En su segundo advenimiento, el Mesías operará la restauración de todas las cosas según el orden fijado por Dios. Se entiende por esto la época en que el universo entero será restaurado, transformado, regenerado con todo lo que contiene. En efecto, según la doctrina bíblica, si la tierra que participó en cierto modo en los pecados de la humanidad fue condenada con ella, será también transfigurada con ella al fin de los tiempos. Bueno, esto tiene que ver con el capítulo 8 de San Pablo a los romanos, sobre que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, que es la epístola de ese 4º domingo después de Pentecostés, que yo desarrollé con el padre Lacunza, con el comentario, la exégesis del padre Lacunza, en 3 domingos. Y esto tiene que ver con un tema muy importante que justamente Dios mediante, todavía no lo hemos anunciado, pero vamos a ver, Dios mediante, el lunes por la noche, después de misa, voy a explicar, a comentar más que nada, porque no necesita explicación, eso es más claro que el agua, pero sin hacer un resumen porque es un poco largo, de Leopoldo Marechal, el ascenso y el descenso del alma a través de la belleza. Que tiene que ver con esto, con la creación. La época en que el universo entero será restaurado, transformado, regenerado con todo lo que contiene. Según la doctrina bíblica, si la tierra que participó en cierto modo en los pecados de la humanidad fue condenado con ella, será también transfigurada con ella al fin de los tiempos. Bueno, y eso lo dice, justamente, habíamos citado recién, Monseñor Straubinger citó a Crampon, ahora cita a Filion. Estos 2 autores franceses, que, ya digo, son de primerísima línea, y que todos los padres, todos los seminaristas de la fraternidad conocen al dedillo. Y entonces, pero fíjense en acá la diferencia con lo que vamos a ver el lunes. Si la tierra que participó en cierto modo en los pecados de la humanidad fue condenado con ella, será también transfigurada con ella al fin de los tiempos. Esto lo dice Filion. San Pablo más bien dice lo contrario, y ese texto de Marechal también. Entonces, si el hombre hizo partícipe de la creación en su pecado, y entonces la condenó, cuando el hombre vuelva a ser restaurado, regenerado, a comportarse como hijo de Dios, asumirá y hará participar a la criatura de esa restauración suya. Digamos, es lo mismo, pero dicho de otra manera y más cierta. No es que con una cierta voluntad la naturaleza participa en el pecado de la humanidad, no, sino que el hombre hace partícipe, la obliga contra su voluntad, si es que tuviese, la obliga a desviarse de los fines del Creador, y por eso esa creación es castigada. Y cuando el hombre vuelva a los caminos del Creador, consigo llevará también a la criatura. Es un tema preciosísimo este, da para mucho. Pero bueno, vamos a ver el texto hermoso de Marechal, Dios mediante. Entonces el lunes por la noche después de misa lo vamos anunciando, ya lo anunciaré con más detalle el domingo, Dios mediante, pero el lunes la misa será a las 8 de la noche y después tendremos esta pequeña charla sobre el comentario de Leopoldo Marechal.
Entonces continúa, eso era sobre la restauración de todas las cosas, y continúa Straubinger ahora con os suscitará un profeta. Este notable pasaje puede traducirse también os resucitará un profeta. Según esta interpretación, el célebre vaticinio de Moisés sobre el Mesías, Deuteronomio 18:15, anunciaría que tales profecías habían de cumplirse en él después de muerto y resucitado. San Lucas al narrar y San Pedro al hablar aquí usan en griego el verbo anastesei, lo mismo que el texto de Moisés en los 70, que es la versión citada por San Pedro, cuyo sentido principal es resucitará, y repiten el mismo verbo en el versículo 26, donde tal sentido es evidente y exclusivo de todo otro, levantar de entre los muertos. Esta versión tiene en su favor circunstancias importantes, puesto que San Pedro está hablando de la resurrección de Jesús y su intención expresa es aquí mostrar precisamente que esa resurrección estaba anunciada desde Moisés como lo estaba por David. Igual testimonio... Perdón, muy importante esto, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo rezamos en el credo respecto de la muerte y resurrección de nuestro Señor? Dice, según las Escrituras. Sí. Entonces, según las Escrituras no se refieren al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento. Yo no sé si prestan atención en el rezo del credo, cuando decimos según las Escrituras, no es conforme a lo que sabemos que sucedió el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección y lo que está contenido en los 4 evangelistas, etc. No, se refiere a esto. Según las Escrituras, es conforme estaba ya vaticinado, profetizado en el Antiguo Testamento. Muerte y resurrección del Mesías. Por eso son inexcusables los judíos, que se escandalizan de la cruz. Son inexcusables. Entonces, disculpe que lo interrumpí, pero es muy importante. Entonces retomamos, lógicamente donde se puede retomar. San Pedro está hablando de la resurrección de Jesús y su intención expresa es aquí mostrar precisamente que esa resurrección estaba anunciada desde Moisés como también lo estaba por David. Igual testimonio que estos de San Pedro da San Pablo en 13:33 y siguientes con idénticos argumentos y usando el mismo verbo. Por lo demás, Jesús ya lo había dicho a los discípulos de Emaús, uno de los cuales era tal vez el mismo San Lucas, llamándolos necios y tardos de corazón en comprender que su rechazo por Israel, sus dolores, muerte y resurrección, estaban previstos para lo cual, comenzando por Moisés, así dice el texto, les hizo interpretación de las profecías. San Lucas 24, 25, 27. Y el mismo San Lucas relata luego que, a fin de hacerles comprender esos anuncios, el Divino Maestro les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras y les dijo que estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos que el Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Así que tengan bien en cuenta, al rezar el credo, que nos estamos refiriendo a estos textos. Muy importante. Sigue Monseñor Straubinger. En primer lugar, cuando cita en primer lugar, no significa esto exclusivamente. Y ahora viene el último versículo, el comentario del último versículo, que lo repito, dice, para vosotros, San Pedro que está hablando a los judíos, para vosotros en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y le ha enviado a bendeciros, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Lea lo que dice Straubinger. El final del versículo se habría cumplido si Israel hubiese escuchado esta predicación apostólica. Ahora bien, no la escuchó, luego no les ha servido para salvación, sino para condenación. Atención, no se puede jugar con las profecías, No es jueguito de niños. Si yo no presto atención a las profecías, ellas se vuelven contra mí. No es, bueno, no importa si no las entendí bien, si no las entiendo, si no presto atención, tengo otras cosas a las cuales ocuparme.
Bueno, ¿para qué insisten tanto ustedes con esto? No. El final del versículo se habría cumplido si Israel hubiese escuchado esta predicción apostólica. Ahora bien, no quiso escucharla, luego le cayó como condenación. Y por no haber recibido, como veíamos en San Juan, no haber recibido al Mesías, recibirán al otro. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Porque el paralelo es el mismo. Se trata de la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Se trata de una primera y una segunda venida. Y se trata de profecías para la primera y para la segunda. Y de la misma manera que pasó respecto a la primera, pasará también respecto a la segunda. No hay que buscarle tantas patas al gato, tiene 4 nada más. Hablando de gatos. No, Bueno, pasemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 35 y 37. A este Moisés, a quien negaron diciendo, ¿quién te ha constituido príncipe y juez? A este envió Dios para ser caudillo y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este mismo los sacó haciendo prodigios y milagros en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por espacio de 40 años. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os suscitará un profeta entre vuestros hermanos como a mí. Explica Monseñor Strobinger cómo a mí algunos traducen semejante a mí, pero el contexto muestra claramente que el pensamiento de Esteban, como lo dice Filión, es hacer un paralelo de Moisés con Cristo, no en cuanto a su persona, sino por cuanto este otro príncipe y redentor, bien superior a Moisés, no obstante haber sido muy manifiestamente acreditado por Dios, fue sin embargo rechazado por los judíos como lo fuera Moisés, y luego resucitó de entre los muertos para cumplir su obra después de ese rechazo. Tal es el claro sentido de las palabras de nuestro Señor en San Juan 12:24, San Lucas 24:26 y 46 y siguiente. Bueno, pasemos a la epístola a los Romanos de San Pablo. Tenemos unos cuantos textos, pero los primeros no son más para otra cosa, tienen su importancia por supuesto, pero bueno, no vamos a perder tiempo ahora con eso. Simplemente recuerdo, sin leer la cita, recuerdo, San Pablo le echa en cara a los gentiles el no haber reconocido y aceptado la existencia y la verdad sobre Dios a partir del uso simple de la razón y la meditación sobre la creación. Y por no haber reconocido, no haber creído en Dios, Dios los abandonó, permitiendo que llegase a cosas terribles como la homosexualidad. Ese es el resumen de los primeros versículos, de todo ese capítulo primero de San Pablo a los romanos. Entonces, leemos simplemente sobre este fondo, ya es conocido, lo hemos publicado varias veces ese texto de San Pablo, pero los comentarios de Strobinger. Revelación de suma importancia. Las cosas creadas son como símbolos de las increadas e invisibles, y las almas rectas descubren incontables maravillas de Dios en la naturaleza, como en otra Biblia, si bien con exclusión de las verdades sobrenaturales que conocemos por la revelación. Porque los misterios del amor del Padre que nos dio su Hijo y lo hizo hermano nuestro, solo nos han sido descubiertos por la palabra revelada, tal por ejemplo la doctrina del cuerpo místico. La fe pues no consiste en aquella simple creencia racional en el gran arquitecto del universo, sino en dar crédito a las palabras reveladas por el Dios sumamente veraz. Así lo declaró San Pío X en el juramento antimodernista. Diciendo ser sabios, se tornaron necios, dice también el texto. Véase el extremo opuesto en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase necio para hacerse sabio. Más abajo, Strobinger se refiere a Dios los entregó.
Como observa Santo Tomás, no lo hizo empujándolos al mal, sino abandonándolos, retirando de ellos su gracia. Así cayeron en grandes errores y en vicios vergonzosos. Lo mismo hizo con Israel, según el Salmo 80, 13. Y para terminar, porque vale la pena y estamos asistiendo a todo esto, la perversión sexual tan extendida en los centros de cultura moderna es consecuencia de la apostasía de nuestro siglo. Bueno, terrible lo que dice Monseñor Straubinger. De la misma manera que la perversión sexual entre los gentiles se debió a no haber querido reconocer a Dios a través de la lectura de la Sagrada de la creación, de la misma manera por haber apostatado de la revelación, siguiendo a los falsos pastores, es la perversión sexual tan extendida en los centros de cultura moderna. Y esto está escrito ya por los años 40, insisto. ¿Cree que habría escrito, dicho, comentado Monseñor Straubinger si hubiese asistido al conocimiento de lobbies homosexuales en el mismo Vaticano? Entonces, repetimos. La perversión sexual tan extendida en los centros de cultura moderna es consecuencia de la apostasía del siglo, que lo asemeja a aquellos tiempos paganos señalados por San Pablo. La santa crudeza con que habla el apóstol nos sirva de ejemplo de sinceridad y amor a la verdad. El mundo suele escandalizarse de las palabras claras más que de las acciones oscuras. Y no solamente el mundo. No solamente el mundo. En el seno de la fraternidad y en el seno de la resistencia flácida suelen escandalizarse más de las palabras claras que de las acciones oscuras. ¿Está de alguien? ¿Quién es el autor de esa cita? Está entre comillas, pero no sé si Straubinger lo trae, no sé si no creo que yo lo haya, no sé dónde lo saca Straubinger. Está entre comillas. Es muy linda la frase. Muy bien. Pero no sé si yo le saqué el autor, le dejé las comillas seguro, porque están. Pero bueno, después nos fijamos. Es cuestión de ver el capítulo primero de Straubinger. Seguimos, mientras tanto me fijo. Sigan con la epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 10 a 16. Mientras tanto me fijo en eso. 2 Corintios 2, 14, 16. Pero gracias a Dios siempre Él nos hace triunfar en Cristo, y por medio de nosotros la ganancia de su conocimiento en todo lugar, porque somos para Dios buen olor de entre los que se salvan y entre los que se pierden. A los unos olor de muerte y a los otros olor de vida para vida. Dice Monseñor Straubinger, la predicación del Evangelio produce distintos efectos según la rectitud de los oyentes. No hay que olvidar ese gran misterio de que Cristo fue también presentado como piedra de tropiezo y signo de contradicción para ruina y resurrección de muchos. El que rechaza la palabra está peor que si no se le hubiere dado, porque se pedirá más cuenta al que más se le dio. Recordemos pues la necesidad enseñada por Jesús de no dar el pan a los perros ni las perlas a los cerdos. San Pablo nos enseña que Dios nos prepara de antemano las obras para que las hagamos. A esas obras hemos de atender sin creernos con arrestos Quijote capaces de salvar al mundo. En efecto, de total suficiencia, lo Señor en San Mateo 23:15. Respecto a lo anterior, no trae el autor. No trae el autor. Y respecto de esto, interesante la parte final, ¿no es cierto? Claro. A esas obras hemos de atender sin creernos con el resto de... Hemos de creer simplemente. Hemos de atender a esas obras y todo lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Porque somos para Dios buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. A los unos olor de muerte para muerte y a los otros olor de vida para vida. Entonces simplemente viviendo nuestro cristianismo, nuestro catolicismo, ya se hace la distinción. Bueno, vamos un poquito más abajo.
en la epístola a los Gálatas, donde tenemos varios versículos de San Pablo que son muy jugosos. Capítulo 1, versículo 9. Bien conocido. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo: si alguno os predica un evangelio distinto del que recibisteis, sea anatema. Sigue hablando a los Gálatas, capítulo 2, versículos 4 y 5. A pesar de los falsos hermanos intrusos que se habían infiltrado furtivamente para espiar la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a servidumbre. Mas queriendo que la verdad del Evangelio permanezca para vosotros, no cedimos, ni por un instante nos sujetamos a ellos. Mire usted, ya en época de San Pablo, entre los Gálatas, había falsos hermanos intrusos, que se habían infiltrado furtivamente para espiar la libertad que San Pablo tenía en Cristo Jesús, a fin de reducir a los Gálatas a servidumbre. Mas queriendo que la verdad del Evangelio permaneciese entre los Gálatas, San Pablo no cedió ni por un instante, ni se sujetó a ellos. Mire usted, ya había todas estas cosas. Nada nuevo bajo el sol. Y Monseñor Straubinger comenta 2000 años más tarde. Claro. Falsos hermanos, a saber, judío-cristianos, que decían que la circuncisión era necesaria para todos los cristianos. La libertad, la derogación de la ley mosaica para los que creen en Cristo, la servidumbre, la sumisión a la ley mediante la cual querían impedir la predicación de San Pablo. Como observa Filión, el apóstol se apresura a añadir que mantuvo con vigor los derechos de la verdad, siguiendo el ejemplo de su divino maestro. Están los que nos quieren hoy sujetar, esclavizar, reducir a servidumbre, ¿sí?, por leyes que en su momento fueron muy buenas y han servido para santificar, y hoy servirían para esclavizar. Entonces ya no está. Entonces evidentemente no se trata de la circuncisión, pero ¿cuántas veces nos quieren someter a la esclavitud de la Roma neopagana, neoprotestante, neomodernista, apóstata, anticristo, esbozando el derecho canónico? Y el ir a Roma, Entonces, falsos hermanos que decían que la circuncisión, cambien la palabra, era necesaria para todos los cristianos. Dice, la libertad, la derogación de la ley mosaica para los que creen en Cristo. Entonces no se trata de derogación del derecho canónico, sino de la aplicación o no. Y que va a llegar un momento en que todo eso va a ser inaplicable. Y si no llegó, ya llegará. Porque si no, ¿qué es lo que nos anuncia un cardenal Pi, un padre Calmel, de lo religioso reducido a condiciones meramente familiares, meramente individuales, personales? Y los mismos, hoy lo veíamos, ¿no es cierto?, los mismos que hace un mes atrás nos trataban de cismáticos porque sostenemos esto, hoy publican la carta del padre Pinot donde dice exactamente lo mismo. ¿Me lo pueden explicar ustedes? No. El padre Pinot dice exactamente lo mismo, le dice a Monseñor Felé que no le venga con el derecho canónico, nuevo o antiguo, no importa, que no le venga con el derecho canónico, y le cita al cardenal Pi. Es increíble. Entonces, como observa Filión, el apóstol se apresura a añadir que mantuvo con vigor los derechos de la verdad, siguiendo el ejemplo de su divino maestro. Más claro, agua. Pero sigue. Entonces, San Pablo tuvo que pelearla con los Gálatas. Entonces viene el capítulo 3, 1. Oh insensatos Gálatas, ¿cómo ha podido nadie fascinaros a vosotros, ante cuyos ojos fue presentado Jesucristo clavado en una cruz? Capítulo 4, versículos 16-17. ¿De modo que me he hecho enemigo vuestro por deciros la verdad?
Aquellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Al contrario, quieren sacaros fuera para que los sigáis a ellos. Comenta Monseñor Straubinger. Hay aquí todo un examen de conciencia sobre el apostolado, tanto para el predicador como para el oyente. Los libros sapienciales nos muestran reiteradamente cómo el necio aborrece la enseñanza, no obstante la gran necesidad que tiene de ella, en tanto que el sabio, menos necesitado, la desea y la busca apasionadamente. El apóstol recrimina a los insensatos gálatas que rechazan como un acto de enemistad sus esfuerzos henchidos de caridad por revelarles las maravillas de Cristo. Tal es la ingratitud que espera a los verdaderos apóstoles, según lo anunció Jesús. Respecto a la cita esa del versículo 16 y 17 del capítulo 4, aquellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Al contrario, quieren sacaros fuera para que los sigáis a ellos. En algún momento, cronológicamente, el padre Méramo, el padre Seriani, el padre Turco, el padre Grosso, les hemos dicho a ustedes, o a través de la radio, síganos a nosotros, o simplemente hemos puesto a disposición vuestra nuestro sacerdocio. ¿Alguna vez pretendimos fundar algo? ¿Sacaros de la fraternidad para que entren en algo fundado por nosotros? Ahí está toda la respuesta. En cambio están los que quieren, con falsas razones, retener a los fieles dentro de la fraternidad, u otros sacarlos de la fraternidad para meterlos, si pudiesen, en otra institución, pero como el jefecito no se las quiere fundar, y bueno, síganos, pero no, sin algo institucional. Pero su deseo sería una fraternidad bis. Claro. Sí. Y entonces, capítulo 5, versículo 7. Corríais bien. ¿Quién os atajó para no obedecer a la verdad? Sin comentario. Capítulo 6, versículo 12. Todos los que buscan agradar según la carne os obligan a circuncidaros, nada más que para no ser ellos perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pasemos a los Efesios. Capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, al antojo de la humana malicia, de la astucia que conduce engañosamente al error. Comenta Monseñor Straubinger. San Pablo da extraordinaria importancia a la ilustración de nuestra fe por el conocimiento, para que pueda ser firme contra los embates del engaño, principalmente cuando éste reviste las apariencias de la virtud, según suele hacerlo Satanás. En 2 Tesalonicenses 2:9-12 nos confirma que será precisamente la falta de amor a esa verdad libertadora lo que hará que tantos sigan al anticristo creyendo en él para propia perdición. Pasando a los Filipenses, capítulo 1, versículos 15 y 18. Algunos, es cierto, predican a Cristo por envidia y rivalidad, mas otros con buena intención. Unos por amor, sabiendo que estoy constituido para la defensa del Evangelio, mas otros predican a Cristo por emulación, no con recta intención, ya que creen causar tribulación a mis cadenas. Más que, de todas maneras, sea con pretexto, sea con verdad, es predicado Cristo. En esto me regocijo y no dejaré de regocijarme. O sea que incluso los falsos profetas, los falsos pastores, los malos apóstoles y predicadores, mientras prediquen a Cristo, mientras prediquen la verdad, aunque sea con mala intención, con celo desviado, San Pablo decía, no me importa, a condición de que prediquen la verdad. Dice, de todas maneras, sea con pretexto, sea con verdad, es predicado Cristo. Y en esto me regocijo. Pero, capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutilados. Qué mal que suena eso. Sí.
Qué discriminación esta. ¿Contra quién previene San Pablo? Dice Monseñor Strobinger. Previene a los filipenses, como lo había hecho muchas veces ya, contra los judaizantes, los que como perros ladran por todas partes y muerden cobardemente. Mutilados, llama despectivamente a los falsos doctores, porque tenían solo la circuncisión de la carne y no la del corazón. Y enseguidita, en ese mismo capítulo 3, porque muchos de los que andan son, como a menudo os lo he dicho y ahora lo repito con lágrimas, enemigos de la cruz de Cristo. Son muchos y el apóstol habla de ellos a menudo. Es que, aunque el tema sea triste y negativo, no puede prescindirse de él por el interés de las almas que serían engañadas. Eso también, y sí, ¿por qué machacan tanto con esto? Bueno, el apóstol habla a menudo y aunque el tema sea triste y negativo, no puede prescindirse de él por el interés de las almas que serían engañadas. Pasando a los colosenses, vean cómo San Pablo le escribe a cada uno de las iglesias fundadas por él, ¿no es cierto? Se preocupa. Entonces, capítulo 2, versículos 4 y 8. Esto lo digo para que nadie os seduzca con argumentos de apariencia lógica. Mirad, pues, no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y de la vana falacia, fundadas en la tradición de los hombres sobre los elementos del mundo y no sobre Cristo. Tradición de los hombres, elementos del mundo, o falsas apariciones y falsas visionarias es lo mismo. Mirad que no haya alguno que os cautive por medio de la filosofía y vana falacia, haciendo lindos silogismos, fundadas en la tradición de los hombres sobre los elementos del mundo y no sobre Cristo. Comenta Monseñor Strobinger por las dudas. Es esta una de las frases más expresivas de San Pablo. Pone el dedo en la llaga sobre la prudencia de los hombres y el espíritu meramente humano, como predicador de una doctrina que no solo es toda sobrenatural y divina, recibida por él de Cristo y no de los hombres, ni según los hombres, ni para agradar a los hombres, sino que como tal es contraria a toda sabiduría humana y tan despreciada y perseguida por los carnales cuanto por los intelectualistas y por los que se jactan de sus virtudes. Todo esto forma lo que Cristo llama el mundo, que es necesariamente su enemigo. Por el solo hecho de no estar con él, está contra él, y no pudiendo recibir la verdadera sabiduría del Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce, considera altamente estimable lo que para Dios es despreciable, y se constituye, a veces, socapa de piedad y buen sentido, en el más fuerte opositor de las paradojas evangélicas porque le escandalizan. El gran apóstol, que fue burlado en la mayor academia clásica del mundo, nos previene aquí contra el más peligroso de todos los virus, porque ese es el más honorable. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se anunció que el campo de la cultura, para orientar a la humanidad, se disputaría entre dos tendencias: la humanista por una parte y por otra la pragmatista, utilitarista y positivista. San Pablo, que otras veces nos previene contra esta última y contra aquellos cuyo Dios es el vientre, señalándonos la inanidad de esta vida efímera, nos previene aquí también contra la primera, recordándonos que todo el que se cree algo se engaña porque es la nada, y que uno solo es nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, el cual fue acusado precisamente porque cambiaba las tradiciones. Si Babel trata de alzar más y más su torre, decía un santo, cavemos nosotros más profundo aún nuestro pozo, hasta la nada total, hasta el infinito no ser, para compensar en cuanto se pueda el desequilibrio. Y para eso hay que apoyarse en la revelación, Sagrada Escritura, tradición, magisterio de la Iglesia. Verdaderas revelaciones si las hay. Todo lo demás es engaño. Llegamos a los tesalonicenses. En la primera, capítulo 2, versículos 4 a 6. Antes, por el contrario, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como quien busca agradar a hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque nunca hemos recurrido a lisonjas, como bien sabéis,
ni a solapada codicia, Dios es testigo. Ni hemos buscado el elogio de los hombres, ni de parte vuestra, ni de otros. Entonces esa es la imagen del verdadero apóstol. Capítulo 2, versículos 15-16. Los judíos, los cuales dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguieron hasta afuera. No agradan a Dios y están en contra de todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Así están siempre colmando la medida de sus pecados. Mas la ira los alcanzó hasta el colmo. O sea que siguen en los apóstoles el trabajo que habían iniciado con nuestro Señor. Impedirle que hablara, que llegara al pueblo. No fuese cosa que el pueblo lo reconociese como Mesías. En la misma primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1-8. Por lo que toca a los tiempos y a las circunstancias, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que, como ladrón de noche, así viene el día del Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos de repente la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, siendo todos vosotros hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por lo tanto, no durmamos como los demás. Antes bien, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, duermen de noche, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros, empero, que somos del día, seamos sobrios, vistiendo la coraza de fe y caridad, y como yelmo la esperanza de salvación. Todo esto respecto a la segunda venida de nuestro Señor, por lo que toca a los tiempos y a las circunstancias. Entonces, ustedes saben, no necesitan, y entonces velen, recen, estén despiertos, velando, rezando. Comenta por las dudas Monseñor Straubinger. El apóstol se refiere a la parucía de Cristo, no a la muerte individual de cada uno. Perdón. Esto lo dice Monseñor Straubinger. Desde hace unos 5 o 6 años o más, cuando llega el primer domingo de Adviento, y sobre todo el 24º de Pentecostés, en la fraternidad, en la nueva fraternidad, se reduce todo a la muerte individual de cada uno. Eso que dice el Evangelio del primer domingo de Adviento, y sobre todo el Evangelio del 24º después de Pentecostés, lo reducen a la muerte individual de cada uno. Monseñor Straubinger dice, el apóstol se refiere a la parucía de Cristo, no a la muerte individual de cada uno. Por lo tanto, feligreses de la fraternidad, cuando el domingo 24º de Pentecostés, que está pronto a llegar, faltan 2 meses, una vez más, se reduzca todo ese evangelio y toda la liturgia de ese evangelio, el último del año, justamente las postrimerías, solamente a la muerte individual de cada uno, escuchen a Monseñor Straubinger. El apóstol se refiere a la parucía de Cristo, no a la muerte individual de cada uno. Y aquellos sacerdotes de la Flácida que hasta hace muy poquito pertenecieron a la fraternidad y predicaron justamente lo mismo que están predicando todavía al interior de la fraternidad, bueno, si van a cambiar ahora de verso, primero hagan el mea culpa y luego expliquen bien esos evangelios. Porque hasta hace muy poquito, es decir, hasta el 2011 como mínimo, algunos hasta incluso el 2012, allá por noviembre del 2011, noviembre del 2010, del 2009, dijeron que no se refiere aquí a la muerte individual, a la parucía de Cristo, sino a la muerte individual de cada uno. Acá es evidente que está hablando de la parucía porque dice, viene el día del Señor. Bueno, pero ellos el le llaman día del Señor. No, pero el día del Señor. No, pero si justamente está hablando si tiempos y circunstancias, necesidad de que usted se escriba. El problema no es que la Sagrada Escritura es clara. El problema es que ellos la oscurecen. Ah, sí, bueno. Ya sé que no entran y no dejan entrar. Esa es la realidad. Obvio. Tienen la llave de la Sagrada Escritura. Pero fíjense, cuando había comentarios en la radio,
justamente hubo comentarios 2010, 2011, 2010, noviembre de 2010. Hoy fui a misa al perorato y se habló de la muerte de cada uno. Están en la radio, ¿eh? Pero eso pasó no solamente en el perorato de Venezuela, en la calle Venezuela, en Buenos Aires, sino que pasa en la mayor parte de los peroratos de la fraternidad. Han reducido la escatología a la muerte de cada uno, punto. Entonces, el apóstol se refiere a la parucía de Cristo y después habla de paz y seguridad. Y aquí, prepárense. No tienen un cuadrito de Bergoglio, pónganlo ahí, una fotito, no sé, ahí plantando el olivo. Ya tuvo usted que Bueno, ¿qué quiere? meter la pata en el plato. Paz y seguridad ha sido siempre, a través de toda la Biblia, el mensaje de los falsos profetas, cuyo éxito, superior al de los verdaderos, se funda precisamente en ese agradable optimismo. De ahí que el que ignore las profecías bíblicas fácilmente vive en la ilusión, no percibe el sentido trágico de la vida presente ni el destino tremendo a que marchan las naciones. Nada más consolador que la excepción contenida en el versículo 4 para aquellos que viven a la luz de la palabra divina. Interesante lo que dice, de ahí que el que ignore las profecías bíblicas, no dice las profecías privadas. Y entonces aquel que sustituye, suplanta la profecía bíblica por la profecía privada, es también falso profeta. ¿Qué ibas a decir? No. No, con la cara que puso, porque la gente no le vio la cara. Menos mal. ¿Qué iba a decir? No, bueno, está prudente, Fabián. Sí. Cuando viene Seriani se pone prudente. Sí, por supuesto. Parece que todo caiga sobre mí. Lo dijo Seriani, punto. Bueno, y después dice, no durmamos como los demás. ¿Qué dice Monseñor Straubinger? No durmamos como los demás en la despreocupación e indiferencia. La embriaguez señala el aturdimiento espiritual en que vive el mundo. Sí, pero no embriaguez física. Claro. Entonces están los que se emborrachan, están en los que se drogan, porque la realidad no les satisface, entonces quieren desenchufarse, como dicen, y están los que se emborrachan y drogan a nivel espiritual. Inclusive hay una figura del profeta Isaías, yo no recuerdo bien cómo es la palabra, pero había en costumbre, allí en ese momento en el pueblo de Israel, la necesidad de que el profeta no les clamara la conciencia a tal punto que no le negaban que dijera las escrituras, sino que se las suavizara de tal modo como si se pusiera en los nudillos una almohadilla para pegar. Y entonces era recibido. Y hoy vivimos exactamente en ese... Pero hoy vivimos peor. Hoy vivimos peor que esto. Pero hay de aquellos que se acomodan esas almohadillas a los nudillos y que tienen la misión de predicar. Sí. Porque si no, se quedan sin auditorio. Yo ya se los dije varias veces, cuando digamos, mi padre, mi tío, etcétera, le decían a mi bisabuela, pero qué bien que estás, abuelita, qué bien que estás. Decía, mentime que me encanta. Claro. Y bueno, esto es igual. Igual. Padre, ¿por qué no nos da una charla? Padre, ¿por qué no nos explica? Mentime que nos encanta. Dé la charla, pero mienta. Y el otro se acomoda a las almohadillas porque tiene miedo de quedarse sin auditorio. Claro. Tiene miedo de quedarse sin auditorio. Y bueno, entonces, ¿quién es peor? Porque acá, por supuesto, ¿no? Porque está el que se pone las almohadillas para no quedarse sin auditorio. Pero está el auditorio que le exige, que le pide. Sí. Entonces, la culpa es mutua, ¿eh? Y que van buscando a aquel predicador que más se adapte justamente a esa almohadilla. Y fíjense, ahí en el pasaje del segundo capítulo de la primera a los tesalonicenses,
el versículo 5, porque nunca hemos recurrido a lisonjas, como bien sabéis, ni a solapada codicia, las dos cosas. O es la misma cosa, la lisonja por la codicia o cualquiera de las dos. Trivia que se me acaba de ocurrir. Muy bien, Pero porque hoy es viernes. la van a responder ahora ustedes dos. Ah, bueno. Ese texto, un poco más ampliado, más para arriba y más para abajo, son capítulo 2, versículos 4 a 6, pero un poco más ampliado ese texto, constituye la epístola de qué fiesta. Es de un santo, santoral. Ajá. A ver. A ver, Manzano, a ver. Denos una ayudita, padre. Se están riendo, no sabés Sí, cómo sí. lo... No, me imagino, sí, pero... Porque ya Denos está una fluctuando en cierto sadismo para con la audiencia de esta radio. No hace mucho lo hemos festejado. Santo profeta, santo verdadero pastor, San Pío X. Es la epístola de la fiesta de San Pío X, tomada justamente la primera a los tesalonicenses, y nunca hemos recurrido a lisonjas. No hemos buscado el elogio de los hombres, ni de vuestra parte, ni de otros. Y le calza perfectamente a San Pío X. Vaya si se ha hecho odiar. Sí. Y si se hace odiar todavía. Sí, sí. Bueno, ahora llegamos son los consejos personales, particulares de San Pablo a sus discípulos directos. Fundamentalmente Timoteo. En la primera Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 5 a 7. Al irme a Macedonia te pedí que te quedaras en Éfeso para mandar a ciertas personas que no enseñen diferente doctrina. El fin de la predicación es el amor de un corazón puro, de conciencia recta y cuya fe no sea fingida, de la cual, desviándose algunos, han venido a dar en vana palabrería. Deseaban ser maestros de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que con tanto énfasis afirman. Bueno, esos versículos son geniales, magníficos. Al irme a Macedonia te pedí que te quedases en Éfeso, o sea, lo deja ahí con una misión especial. Mandar a ciertas personas que no enseñen diferente doctrina. Y sigue después, un poquito más abajo, el fin de la predicación es el amor de un corazón puro, de conciencia recta y cuya fe no sea fingida, de la cual, desviándose algunos, han venido a dar en vana palabrería. Deseaban ser maestros de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que con tanto énfasis afirman. De ahí la importancia de referirse siempre a doctores de la iglesia o a comentadores de peso, de nota. Entonces, tenemos en Monseñor Straubinger y el recurso constante a Crampón, a Filión y otros autores, más lo que ponen los doctores, los padres de la iglesia y demás. Muy frecuentemente yo recurro a eso. Hace 2 domingos atrás, prácticamente todo el sermón se trató sobre la enseñanza de San Francisco de Sales, y el anterior, todas citas de los santos padres, a propósito justamente de la ley y demás. Entonces, hay que recurrir ahí, a eso. Entonces, dice Monseñor Straubinger lacónicamente, característica no sólo de los falsos doctores de entonces, sino también de los charlatanes modernos que hablan de la religión cristiana sin estudiar sus fuentes. Entonces, muchas veces no tenemos tiempo, desgraciadamente, de estudiar. Bueno, pero por lo menos recurramos a los autores serios. Claro. Y tratemos de hacer un mínimo de intelección, ¿no es cierto? Y de aplicación al momento presente. De todas maneras, los falsos profetas, ¿no?, lo hacen y buscan a sus sí. maestros para cimentar todo. Entonces, uno puede ver tranquilamente en cualquier encíclica, por ejemplo, de Juan Pablo II,
autocitarse y citar del Concilio Vaticano II para acá. Sí, Y totalmente. nada más. Nada más. Y ahí está la autoridad. Bueno, pero eso mismo muestra la falla. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Sin embargo, el Espíritu dice claramente que en posteriores tiempos habrá quienes apostatarán de la fe, prestando oídos a espíritus de engaño y a doctrinas de demonios, enseñadas por hipócritas impostores, marcados a fuego en su propia conciencia. En 2 Timoteo 3, 1 y siguientes, vuelve San Pablo a hablar gravemente de la apostasía con relación a los postreros días, en tanto que aquí se refiere, como observa Filión, a un porvenir más o menos próximo y no a los últimos tiempos. Hay para todo. Capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, cuida el depósito, evitando las palabrerías profanas y las objeciones de la pseudociencia. Por profesarla, algunos se han extraviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Entonces, cuida el depósito. Expresión hermosa de San Pablo. ¿Qué dice al propósito de esto Monseñor Straubinger? Con esta expresión, cuida el depósito, nos da San Pablo el verdadero concepto de la tradición, mostrándonos que ella consiste en conservar fielmente lo mismo que se nos entregó en un principio, y que lo que importa no es el tiempo más o menos largo que tiene una creencia o una costumbre, sino que ella sea la misma que se recibió originariamente. Sin esto ya no habría tradición, sino rutina y apego a esas tradiciones de hombres que tanto despreciaba Jesús en los fariseos. De ahí el empeño de San Pablo porque se conservase lo mismo que se había recibido, sin abandonarlo, aunque un ángel del cielo nos dijese algo distinto. Véase la definición de la tradición por San Vicente de Lérins, lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Aquí se nos señala un peligro para la fe, la falsa ciencia. Bueno, podríamos seguir, vamos a cortar aquí, pues ya es retarde. Siguen en la epístola segunda a Timoteo, la famosa que está en la epístola de la misa de doctores, te conjuro delante de Dios, que has de juzgar a los vivos y a los muertos. Es muy importante esa cita, yo lo recalco muchas veces, porque tanto al comienzo, o sea, la cita que trae la epístola a los doctores y que tantas veces leemos a lo largo del año, prácticamente en cada fiesta de un doctor, prácticamente porque no siempre es la misma, pero tanto al comienzo como al final habla sobre la segunda venida de nuestro Señor y el reino. Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, el cual juzgará a vivos y muertos, tanto en su aparición como en su reino. Predica la palabra. Y después que le está preparada ya la corona, no solamente a él, sino también a todos los que han amado la segunda venida de nuestro Señor, es decir, la parusía. Es muy importante, le está reservada la corona a los que han amado la parusía. Bueno, está eso, y a su discípulo Tito también tiene 2 o 3 muy importantes, en la epístola a los Hebreos, y luego están otras citas de San Pedro, en sus 2 cartas, donde Monseñor Straubinger hace unos comentarios larguísimos, muy importantes. Y para terminar, ¿no es cierto?, toda esa serie de citas, también el apóstol San Juan en sus cartas, cortitas son sus cartas, pero también hay alusión a los falsos pastores, a los falsos profetas. San Judas también, en su carta, que tiene un solo capítulo, hace referencia a eso. Y con esta terminamos, la leo simplemente. Vosotros, empero, carísimos, acordaos de lo que os ha sido preanunciado por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían. Vean que no se refiere al Antiguo Testamento, sino ya directamente a los apóstoles de nuestro Señor. Vosotros, empero, carísimos, acordaos de lo que os ha sido preanunciado por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en el último tiempo vendrán impostores que se conducirán según sus impías pasiones. Con eso terminamos estos especiales sobre los falsos profetas. Tengo que
pulir un poco todo este trabajo y después, Dios mediante, se los pasaré para que lo publiquen en el blog. Muy bien. Perfecto, será muy bienvenido. Muchas gracias a todos por su compañía en estos especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani, en esta primera entrega, hoy 19 de septiembre